buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué grato es poder volvernos a encontrar este domingo en el tiempo que solemos, como hábito y como costumbre, para el Señor. Y aunque estemos en nuestras casas cada uno, en el Espíritu vamos a unirnos en estas horas y tener un tiempo para adorarle y tener un tiempo para estudiar de la palabra. Hoy tengo una bendición, para mí es un privilegio y una bendición que mi esposa pueda estar conmigo aquí y podamos compartir juntos la palabra y podamos compartir con ustedes a través de este medio. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración y tengamos un tiempo de adoración y luego vamos al estudio de la palabra juntos. Padre Santo, gracias por la preciosa oportunidad que nos estás dando en esta mañana, este domingo, Señor, el primer día de la semana donde celebramos con gozo. Hacemos remembranza que un domingo como este tú resucitaste, por eso se estableció ese domingo como el día de acción de gracias para la iglesia. Y más que nunca lo hacemos y lo vamos a hacer. No estamos juntos físicamente, pero en el espíritu estamos juntos y estamos unidos con el deseo de adorarte grandemente, Señor. Te presentamos este tiempo para que en todo tú te glorifiques y nos bendigas en Cristo Jesús. Amén. Su misericordia, su amor, sus cuerdas de amor nos sostienen, nos bendicen, nos llenan. Y si Dios dice que cuando caes te sostiene, que si te equivocas te vuelve a levantar, son las cuerdas que te respaldan, las cuerdas de amor. Nunca caes en la lona, nunca estás knockout. Siempre te vuelve a bendecir y te vuelve a tocar el Señor. ¿Cómo no le vamos a adorar? ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Señor de señores y a nuestro Rey? ¡Bendito eres! Aunque pase el tiempo, sé nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, Todo tu corazón, aleluya, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Yo hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz.
Gloria a Dios que podemos de nuevo estar aquí atentos para estudiar la palabra, y qué rico que pueda uno adorar al Señor, ¿verdad? Y eso va disponiendo el corazón para lo que viene, para este refrigerio que tiene el Señor para nuestra alma en esta mañana. Yo quiero invitarlo, mi hermano y mi hermana, que vaya con nosotros a la Biblia, al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el Antiguo Testamento. Te repito, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Hoy queremos compartir con mi esposa, queremos integrarnos en esta enseñanza todos y compartir, al menos a través de este pasaje, pasos. Así le hemos llamado a esta enseñanza, pasos para salir de la crisis. Y yo creo que en este momento estamos viviendo una crisis bastante difícil. La bendición que tenemos al Señor de nuestro lado, pero no deja de ser una crisis y una crisis difícil. Y qué bueno que en medio de todas estas cosas podamos alentarnos, mis hermanos, encontrando en la palabra pasos, textos, capítulos en la Biblia que nos hablen de pasos para salir de la crisis. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 4. Vamos a leer, primeramente vamos a ir leyendo versículos de acuerdo a cada punto que vamos a tratar con mi esposa allí. Así de que empecemos esta lectura del versículo 1 al versículo 4. Acompáñanos, por favor. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Y entonces el rey, él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Antes de que la pastora nos comparta los primeros pasos, yo quiero de pronto establecer una plataforma para que tú vayas entendiendo quién era este rey y por qué están ocurriendo estas cosas. Josafat era uno de esos reyes del que le tocó gobernar en Judá, y fue uno de los reyes temerosos de Dios. La Biblia dice, si tú lo lees en los capítulos anteriores del 17, por ejemplo, dice que era un hombre que no hizo lo de sus antepasados, no buscó ídolos, sino que fuertemente buscó los caminos de Dios, andar en la palabra y pregonarla, enseñarla en las ciudades de Judá. Y por eso, si tú lees la historia de este hombre, uno ve el respaldo de Dios en la vida de este hombre. Él no era cualquier rey, era un estratega militar. Era un hombre con un ejército poderoso y el respaldo muy poderoso de Dios. Pero esto nos da a entender que a pesar de que seamos hijos de Dios y estemos caminando bien con Dios, no significa que estemos exentos de pasar dificultades. Y una de las dificultades, habla este capítulo 20, dice que se levantaron enemigos alrededor de él, no pocos, numerosos, un ejército muy grande, y vino a pelear contra él. Y él tuvo temor. Y lo bueno de este capítulo es que nos va a mostrar los pasos que hizo este rey para ver la gloria de Dios. Y yo quiero invitar a mi esposa, ya quiero invitar a la pastora que nos comparta esos 3 primeros pasos. ¿Qué hizo este rey para ver la gloria de Dios en medio de esa crisis? Porque no fue una crisis fácil, no fue una crisis sencilla, fue una crisis difícil. Pastora. En primer lugar, sabemos que la comunión con Dios nos va a ayudar a superar cualquier adversidad que podamos tener. Primer punto es orar, como el pastor lo leyó allí en el versículo 3, que dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios o a Jehová. Él se humilló y para poder hacer eso tuvo que ir en oración a Dios para entregar toda adversidad que en ese momento ellos tenían, y hizo pregonar a toda Judá en ayuno. En ese punto de la oración tenemos oración que reconoce el poder de Dios,
Y lo vemos en el versículo 6 allí del capítulo 20 de Primera de Crónicas, que dice: y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? O sea, allí Josafat adoró y él reconoció la grandeza del poder de Dios. Debemos de connotar aquí el carácter de Dios y todos los atributos que Él tiene. Sabemos que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Él es inmutable, nunca cambia. Y el Dios de Josafat es el mismo Dios que tenemos hoy, porque lo que Él dice se hace. Lo vamos a recordar allí en el Salmo 33, 9, que dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. O sea, la oración, para tener esa comunión con Dios, lo primordial está en la oración. También tenemos como allí segundo, no un punto B, ya dijimos A, ahora le decimos un punto B, la oración que recuerda lo que Dios hizo en situaciones similares. Dice en el versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? O sea, debo recordar todos los prodigios que Dios ha hecho. Cuando abrió el mar rojo, cuando mandó maná al desierto, o sea, Él en toda necesidad está con su pueblo. Perdón, pastora, de pronto hay dos cosas allí que los judíos siempre tenían bien en claro. Sí. Y la primera era el poder. Ellos eran conscientes del poder de Dios. Por eso en los salmos y en muchos pasajes uno ve cómo los judíos, cómo los salmistas siempre recordaban los prodigios, los milagros que Dios en el pasado había hecho, y de esa manera ellos se alentaban sabiendo que el mismo Dios de ayer era el mismo Dios de ese tiempo, el presente de ellos, y sabían que iba a seguir en el futuro. Eso los llenaba de confianza. Y dos, pastora, cuando tú compartes que ellos se acuerdan de esas situaciones familiares, significa que ellos estaban aprendiendo a administrar la memoria. Nosotros como hijos de Dios, porque el mismo Dios de los judíos, que narra la palabra, el mismo Dios de este tiempo que narra la palabra, es el mismo Dios nuestro. Y también Él nos manda que administremos bien nuestra memoria. Recordemos las cosas grandes que Dios ha hecho también en nuestras vidas, porque yo sé que los que nos están viendo, los que nos están escuchando, la mayoría hemos visto milagros y prodigios en nuestra vida también, en el pasado. Y qué bueno recordarlos para saber que así como los hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente, en cualquier crisis, sea la que sea que estemos viviendo. Pastor. O sea, nunca dejemos de reconocer las maravillas del Señor, lo que Él hace y su carácter, que es inmutable, y Él es omnipotente y el todopoderoso. Nunca hay que dejar de reconocer ello, y que toda situación, y cabe hacer énfasis de lo que ahora en nuestros tiempos está sucediendo. Sabemos que Él es el único que tiene el control, y Él sabrá cuándo va a parar todo esto. Él sabrá en cuándo y en qué momento lo va a hacer. Vamos a recordar de nuevo los dos puntos que hemos visto en cómo se debe de orar. O sea, oración que reconoce el poder de Dios. Siempre tenemos que tenerlo siempre presente en todo. B, oración que recuerda lo que Dios hizo en situaciones similares. Él está en cualquier situación de nuestra vida, lugar, en todo el mundo. Y C, vamos a ver la oración que presenta su propia causa. Los versículos del 10 al 12 del capítulo de Segunda de Crónicas 20 dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir, y cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartarse de ellos y que no los destruyese. He aquí ellos no dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. O sea, ellos tenían necesidad, y
colocaron, como vimos desde el comienzo, Josafat colocó esto en manos de Dios, no se olvidó, se humilló, oró y proclamó ayuno. Lo que en este momento está pasando, que también muchos pastores y ahorita las de las asambleas de Dios están proclamando ayuno también, oración, estamos en los 50 días de ayuno y oración. Entonces, desafortunadamente muchas veces Dios tiene que aquietarnos, y no nos aquietó solamente un pueblo, sino casi que a nivel mundial con ese virus, que solo Dios es el único que lo puede controlar, y tuvo que hacer ello, analizando todo esto, hacer ello para que todos en sus casas, sus familias se volcaran a mirar el rostro de Dios. Y eso es lo que yo sé que muchos estamos haciendo eso en este momento, para que nos acordáramos de Él, porque en cada actividad del día que teníamos, nunca teníamos el tiempo para Él, pero ahora sí lo tenemos, o sea que ya no tenemos excusa, y Él sabrá cuándo parar todo ello. Y tenemos el segundo punto, eso es en cuanto a la oración, y el segundo, orar también y ayunar, que ya lo vimos en el versículo 3, cuando Josafat se humilla y proclama a toda Judá para que ayunara. Y en ese punto 2 hay 2 puntos. El ayuno, que sirve para debilitar nuestra carne, reduce la tendencia al pecado, angustia y el estrés. O sea, mire que todo está en calma. Yo sé que todos en su casa tenemos la comodidad, ya no estamos tan angustiados, estresados, porque si buscamos a Dios, Él nos va a dar la salida a todo esto. No tener pánico, al contrario, Él quiere que nos volquemos a Él y confiemos cada día más en Él. Él tiene el control. Sí, pastora, de pronto hay que tener en cuenta algo, mis hermanos. Ustedes saben que hay diferentes tipos de ayuno, ¿no? El ayuno total y hay ayunos también parciales. Aquí lo que quiero decir es que sea el hermano que de pronto tenga algún impedimento y no pueda hacer el ayuno total, no hay problema. Haga ese ayuno parcial, pero saque ese tiempo. El anhelo aquí, y lo que decía la pastora es cierto, lo que decía mi esposa. De pronto Dios nos tuvo que obligar, nos tuvo que mover el piso a través de estas circunstancias, y casi que obligados. Ahora ya no tenemos la excusa de que no tenemos tiempo, ahora el tiempo sí lo tenemos. Y ahora Él espera que dispongamos en nuestro corazón para clamar, para ir a su presencia. ¿Cómo hay que hacerlo? Mire que aquí estamos viendo esos pasos, la pastora nos está explicando. Hay que orar, pero habrá momentos en que también hay que ayunar. Y el ayuno, dice este estudio, es para debilitar la carne, pero yo diría también para humillarnos. Debilita la carne, pero fortalece el espíritu. Y la idea es que nos humillemos en su presencia. Recuerden que es en el ayuno cuando el Espíritu de Dios nos abre esa puerta y nos conecta con Dios. Es a través del ayuno que Él nos revela, es a través del ayuno que viene la palabra de ciencia, vienen las respuestas. Dios quiere eso. Yo creo que Dios tiene muchas cosas para hablarnos y está esperando eso, que dispongas tu corazón para orar y ayunar. Entonces seguimos con la parte B del segundo punto de orar y ayunar. Ayuno que demuestra la disposición. Si de veras la necesidad es apremiante, ¿no haríamos cualquier cosa para superarla? Lo vemos ahora en día. Muchos científicos, muchos doctores científicos están haciendo todo lo posible y hasta lo imposible para buscar la vacuna para ese virus. Yo creo que nosotros también haríamos igual, pero si ellos le pidieran a Dios, yo me imagino, si alguno de ellos le pidieran a Dios cuál es la cura, yo creo que Él se las daría. Él les daría cuál es esa cura para ese virus, porque Dios es el Todopoderoso que lo controla todo. Pastora, permítame, hay un texto en 1 Corintios capítulo 2 del 9 al 11 para complementar lo que dice la pastora, porque es que esto es muy importante. Y qué bueno que podamos tener en este momento una revelación de parte del Señor. Mire lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 2, 9 al 11 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Cuando a través de la oración y el ayuno, tú y yo nos conectamos, nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios. El espíritu de Dios, que sabe lo que hay en el corazón de Dios para nosotros, te va a revelar cosas grandes. Y voy a decirte algo, mi hermano y mi hermana, y pastora, me Sí, permite. está bien. Voy a decirle algo y espero que el Espíritu Santo toque tu corazón con esto. Ya la vacuna existe. Escúchame lo que le estoy diciendo, ya la vacuna existe. Si a través del Espíritu nosotros podemos recibir revelación, la Biblia dice que Cristo tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias al madero, y por sus heridas en la cruz hemos sido curados. Y cuando la Biblia habla de enfermedades, incluye las que tú has vivido, las que estás viviendo y las que vas a vivir, que ni siquiera conoces todavía. Incluya cualquier virus que pueda venir. Así de que ya la vacuna existe, hablando a través de la palabra, el lenguaje del reino de los cielos. Es Cristo, porque por sus heridas en la cruz, Él nos ha curado. Y podemos decirle a Cristo que nos ha curado por sus heridas en la cruz, que ordene nuestras defensas, que ordene nuestros anticuerpos, que detecten todo virus que pueda haber en nuestro organismo, lo devoren y le dé la capacidad de tener memoria genética a nuestros anticuerpos para que si el día de mañana viene otro virus, lo reconozca y lo siga devorando. Ese es el principio biológico de una vacuna. Sí. Y ya a través de Cristo la hay. Esto es revelación, mi hermano y mi hermana. Y eso lo da Dios a través de la oración y el ayuno. Pastora. Sí, Señor. Y tenemos como tercer punto, todos van entrelazados, todos van coordinados. Tercer punto, orar, ayunar y saber oír la voz de Dios, que es importante. Nada de todo se relaciona y todo va como entrelazado. En los versículos 15 y 17 de Segunda de Crónicas 20 dice, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes que el desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Ahí podemos ver cómo Dios nos alienta. Lo leímos en el versículo 15, cómo alentó a Josafat y inclusive le dijo que no temiera. Y le dio la estrategia y todo lo que iba a hacer. Lo orientó, lo ubicó y qué es lo que iba a hacer. Y como punto B, la voz de Dios que nos orienta. O sea, si nosotros con este caos que está pasando, muchos estarán perturbados, desorientados. Pero miren que al buscar, al orar, ayunar y querer escuchar la voz de Dios, Él nos va a orientar, Él nos va a guiar, Él nos va a mostrar e inclusive nos va a decir, no temáis, porque yo tengo el control. Pero la única, digámoslo así, como norma y principio que Él nos pide es orar, porque la palabra también nos dice que debemos orar sin cesar. Y que los que no hemos creído en su Hijo Jesucristo, creamos que Él es real y que Él existe. Porque la eternidad, esa es la vida eterna, que creamos en el único Dios verdadero, en su Hijo Jesucristo, porque Él lo ha enviado. Eso está en Juan 17:3. Amén. 3 cosas hasta ahí, 3 pasos hemos visto entonces: orar, ayunar y a través de la oración y el ayuno, oír la voz de Dios. Yo quiero añadir algo más allí, pastora, para pasar ya al cuarto paso. Vamos por el tercero. Y es esto: acostumbrémonos al tono de la voz de Dios. Alguna vez yo le decía a la iglesia que nosotros como padres, y de pronto una buena cantidad de hermanos y amigos que nos ven son padres o son madres,
Y usted me va a entender el ejemplo que le voy a dar. Usted pasa tanto tiempo con sus hijos que usted aprende a distinguir el tono de la voz de sus hijos aunque estén en medio de otros niños. A mí me pasa eso con mis hijos, sobre todo con el segundo que tiene un vozarrón bien grueso. Y donde él esté y él empieza a hablar, uno sabe que ahí está. Ya lo Daniel. distinguiste, ese Ahí Daniel. está nuestro hijo menor. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Con Dios es lo mismo. Cuando yo paso mucho tiempo con Él, yo aprendo a distinguir el tono de la voz de Dios. Y cuando yo estoy orando y estoy en ayuno y mi corazón está sensible para Él, fácilmente puedes entender cuando Él te habla. Fácilmente puedes distinguir cuando Él te revela. Fácilmente puedes distinguir cuando Él te alienta y cuando Él te orienta. Y eso de orientar es cuando te muestra exactamente con detalles lo que tú tienes que hacer. Yo diría que ese tiene que ser el orden para todo hijo de Dios. Primero en la presencia de Dios para recibir y luego sí actuar. Es en la presencia que Dios te habla, que Dios te muestra, que Dios te aconseja, que Dios te da promesas, te da principios, que Dios te alienta. Vale la pena. Bien, cuarto paso. El cuarto paso, ya vimos orar, ayunar, oír la voz de Dios, adorar. Dice que el rey Josafat cuando recibió la respuesta, vamos a leerlo, está en el versículo 10, del 18 al 19. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coá y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ahí están en el versículo 18 y 19. Creyeron a lo que Dios les dijo. Y como creyeron a lo que Dios les dijo, su corazón se llenó de gozo. Yo diría que cuando yo recibo respuestas de Dios, la mejor manifestación de que yo he creído esa respuesta de Dios es yo empezar a actuar con gozo. Hay un salmo, de pronto voy a recordarte al menos una parte de ese salmo, que es el Salmo 34. Dice que el salmista estaba contento, saltando en un pie, alabando y bendiciendo a Dios. Y todos los amigos que estaban alrededor asombrados le dijeron, hermano, ¿y usted por qué está tan contento? Dígame, ¿qué pasó? Y en el versículo 4 del Salmo 34 dice, porque yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y termina diciendo, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Entonces, la adoración implica postración y humillarse ante Dios, incluye celebración en voz fuerte y alta, y es un acto de fe, celebrar los resultados que aún no ha recibido, pero que los ha creído. Hebreos dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios te habla en lo secreto, aunque tú todavía no veas la respuesta, dala por hecho, porque cuando Dios habla, Dios hace, y cuando Dios manda, existe lo que manda. Además, recuerda lo que Cristo un día dijo en los evangelios: mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo con Él. ¿Y trabajan en qué? En crear las respuestas a las oraciones de sus hijos. ¿Y cómo empieza esa respuesta? Dándote la promesa. Y cuando Dios te da una promesa, esa palabra encierra el poder suficiente para darte lo que necesitas. Y paso número 5. Hemos visto hasta ahí 4. Orar, ayunar, saber oír la voz de Dios, adorar, y el quinto paso es actuar. Mire que el último es actuar. Déjeme, yo le digo algo, mi hermano y mi hermana. Tenemos que aprender a actuar en fe. Y actuar en fe es cuando tú en lo secreto has estado el tiempo suficiente para que Dios te hable. Y cuando Dios te hable y te revele, ahí sí, teniendo en detalle la respuesta de Él, párate y actúa en obediencia a lo que Él te ha dicho y vas a ver el respaldo. Eso es actuar en fe. Eso es dar pasos de fe. Dice en este quinto paso, dice, hicieron lo que Dios les dirigió para hacer y en medio de la alabanza Dios les dio la victoria. Dios nos dará la victoria. Dios nos dará la victoria, pero solo cuando obedecemos plenamente las directrices que Él da. Eso está en el versículo 20 y 24.
Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y te dejo de tarea para que siga leyendo ese capítulo, cómo Dios al final hasta les dio botín, y botín abundante. Pero todo dependió de que primero oraron, luego ayunaron, aprendieron a escuchar la voz de Dios, y en medio de lo que Dios les estaba dando, adoraron. Y no solamente adoraron, actuaron, obedecieron explícitamente, estrictamente lo que Dios les dijo, y vieron la gloria de Dios. Pasos para que nosotros podamos salir avante en medio de una crisis, que yo creo que estamos viviendo una crisis difícil, y tenemos el tiempo. Dios nos está regalando el tiempo para que tú ores. Nos está regalando el tiempo para que ayunemos. Nos está regalando el tiempo para que en su presencia y en ayuno tú oigas su voz y aprendas a distinguir su voz. Y que cuando Dios te hable, tú puedas adorarlo, pero no adorarlo por la necesidad, no. Adorarlo es por la gratitud, por la alegría y el gozo de que te respondió y te bendijo, que te está asegurando la respuesta y la bendición, y luego actuar, pastora. Pues todos tenemos dificultades, pero la diferencia está en cómo las enfrentamos. Si nos metemos en la presencia de Dios, Él nos va a la victoria. Gloria a Dios. Ya sabemos que Él nos va a la victoria, así como se la dio a Josafat y al pueblo de Josafat. Vamos a terminar orando y pidiéndole al Señor para que nos bendiga. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Y eso de sacrificar es hacer un esfuerzo. Eso cuesta. Las bendiciones cuestan, mis hermanos. Y Dios quiere que paguemos ese precio. No es dinero lo que hay que pagar. El precio que hay que pagar por una bendición es el que tú puedes darle ahora en este tiempo de cuarentena. Sacar tiempo para orar, sacar tiempo para doblegar tu carne, humillar tu corazón. Ese tiempo Dios espera que tú y yo se lo demos, y en ese tiempo es donde te va a hablar, te va a revelar tantas cosas, te va a dar promesas, te va a dar palabra de aliento, consejos, y cuando tú tengas exactamente lo que Dios quiere que tú hagas, adóralo en gratitud porque te habló y porque te está prometiendo, te está asegurando la bendición, y párate y actúa en fe. Eso es un sacrificio, pero la Biblia dice que si tú haces ese sacrificio, si tú pagas esos votos, las disciplinas espirituales de orar y ayunar, Dios te va a recompensar en público. Por eso te dice, invócame en el día de la angustia, y yo te libraré y tú me honrarás. Yo quiero que te unas conmigo, mi hermano y mi hermana, en este momento para que pidamos al Señor, para que en este tiempo de crisis nos hable, en este tiempo de crisis nos revele, en este tiempo de crisis nos guarde y nos bendiga. Cierra tus ojos allí, inclina tu rostro por un momento con nosotros y vamos a pedirle al Señor. Padre amado, gracias por la preciosa oportunidad que nos han dado, Señor, de alentarnos con esta palabra, porque esta palabra nos alienta, nos está mostrando un consejo, nos está mostrando, a mí me gusta usar esa palabra, una fórmula, pasos para salir de la crisis, Señor. Y lo bueno es que esos pasos están al alcance de todos, no son sobrehumanos, no son gravosos, están al alcance de todos nosotros. Y yo te pido, Padre, que cada momento de oración, cada momento en que tu pueblo se dispone para ayunar, tu Santo Espíritu sea revelando, porque yo sé que cada hogar tiene necesidades muy particulares. Estamos viviendo una común, pero también hay necesidades particulares, y que en cada una, Señor, tu Santo Espíritu sea revelando al espíritu de tus hijos,
dando consejos, dando promesas, Señor, mostrándoles lo que tienen que hacer, alentándolos y fortaleciéndolos. Una vez más, Señor, que la sangre del Cordero Santo de Dios cubra cada hogar, los hogares que nos están viendo, las familias de los que nos están viendo, que cubra esta ciudad, que cubra Colombia y, ¿por qué no, Señor, que cubra el mundo? Porque tienes el poder para hacerlo. Señor, apelamos a la vacuna del reino de los cielos. Por tus heridas en la cruz, mi Jesús, porque tú tomaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias, incluyendo esta. Pedimos, Señor, por cada uno de los hogares de tus hijos para que tú los guardes, para que los selles contra esta virosis, Señor. Pero también pedimos por los que están enfermos, por los que están convalecientes, para que ahora mismo por tus heridas en la cruz, Señor, sean, Señor, fortaleciendo las defensas de sus cuerpos. Y a través de esas defensas, Señor, detecten ese coronavirus y lo devoren, Señor, y empiecen a tener mejoría. Yo declaro un milagro. Yo me uno a mis hermanos que nos están viendo y declaramos un milagro para Colombia, Señor. Por encima de las cifras y por encima, Señor, del estándar que están viendo los médicos o los científicos esperando una curva, oh Dios de la gloria, por encima de todo eso, Señor, nosotros estamos creyendo en tu palabra, que por tus heridas en la cruz, Señor, tú vas a hacer un milagro en Colombia y la sangre del Cordero lo está cubriendo y estás guardándolo, Señor. Declaramos, Padre, que no van a pasar mortandades como están pasando en Europa o en Estados Unidos. Declaramos, Señor, que tú estás mirando con gracia y con misericordia esta nación, Señor. Y esta nación será ejemplo y testimonio, Padre. Y yo sé que a través de esto muchas familias, muchos corazones, muchos van a llegar a tus pies. Declaramos que esto es una gran campaña evangelística tuya también. Estás trayendo un avivamiento, Señor, para que la gente te conozca, te reconozca y vean tu gloria, Señor. Te pido también por la economía, Dios, porque muchas familias han dejado, Dios de la gloria, de trabajar y de producir. Pero, Señor, tú, Señor, nos has dado las promesas en tu palabra, que tú blindas la economía de nuestro hogar. Y yo te pido ese milagro, que no falte la provisión para cada hogar. Aún si es necesario, manda a tus ángeles con la bendición. Porque tú eres un Dios de extrañas operaciones, Señor. Y si tienes que hacer alguna extraña operación, hazla, pero provee a los hogares y bendiga a las familias en lo espiritual, en lo económico, en lo físico y en lo familiar, Señor. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque yo soy el Señor, dice que te sostiene, que no te deja caer, te bendice el Señor. ¡Aleluya! Cuando lo mandé yo soy. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Levanta los ojos. Tus cuerdas Y esta declaración de amor que cayeron acerca al sobre Señor en mí. comunión. Más fe, más, y más. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que
Es tu amor que me sostiene. Saltamos, Rey. El Rey está en casa hoy.